Hola, buenas tardes, noches. El día de hoy, bueno, mi nombre es Rosario Ferrer Quiroz, yo soy la maestra en línea de la asignatura de redes de computadoras 1, que es la materia que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar? Introducción a las redes de computadoras, teleproceso, transmisión en línea y control de acceso al medio. Pero todo esto, ¿cuál es el objetivo general de la asignatura? Identificar los elementos y procesos que intervienen en la comunicación entre dispositivos, definiendo la ventaja que ofrece la conexión entre los elementos de una red de computadoras. En la introducción, antes de entrar a tecnicismos, quiero que se pregunten o que nos cuestionemos por qué surgen las redes de computadoras. Visualícense en una oficina con varios dispositivos, digo, no en una personal donde solamente hay un dispositivo, sino en una oficina donde se encuentren varios dispositivos. ¿Qué es lo que hay en red? El servicio de Internet. ¿Por qué? Porque sería muy costoso y necesitaría una infraestructura muy poderosa para tener un servicio de Internet por cada módulo, por cada dispositivo. Visualícense en casa, por ejemplo. ¿Tienen Internet? ¿Quién lo usa? Ustedes, mamá, papá, hijos, primos, vecinos, incómodos vecinos y todas aquellas visitas, ¿no? Imagínense tener un servicio para cada persona. La verdad es que sería muy complejo. Entonces, ¿por qué se usa una red? Para compartir recursos. Eso es lo que quiero que quede bien claro antes de empezar con los técnicos. Una red es para compartir recursos. ¿Qué recursos compartimos? Por ejemplo, en casa el servicio de Internet, en una oficina. Por ejemplo, a veces por espacio y por costo, sería muy complicado que cada nodo, que cada computadora tuviese una impresora. Entonces, ¿qué se opta o cuál es cómo se soluciona en las oficinas? Se compra multifuncional o se adquiere multifuncional y se comparte, se pone en red, ¿no? Decimos, está en red la impresora, el multifuncional, perdón, porque una es compartir recursos para abaratar costos, porque el espacio no nos da. Entonces, con esta concepción quiero que se queden, porque las redes justamente es eso, el compartir información, el compartir recursos. Bueno, en la introducción vamos a hablar del modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? Open Systems Interconnection. La ISO ha desarrollado un modelo de referencia llamado OSI. El modelo puede aplicarse a cualquier sistema de comunicaciones, video, voz y datos. El modelo se divide en 7 niveles. Cada nivel define funciones específicas como parte de una función global, para permitir que programas de aplicación situados en distintos lugares del mundo puedan comunicarse entre sí, como si fueran programas residentes del mismo sistema. Porque otra cosa, el momento de compartir video, voz, datos, no se tiene que notar o no tenemos que alcanzar a percibir la diferencia cuando realmente se hace una buena compartición de recursos. El modelo define en qué consiste cada uno de los 7 niveles, pero no diseña el hardware para implementarlos. En fin, es la interoperabilidad multifabricante. ¿Qué es el famoso modelo OSI? Bueno, son las 7 capas y dice, en la capa de físico tenemos los hubs, conversores de medio, está.
Ahí estamos. En el nivel físico, dice, define propiedades eléctricas, tipo de interfaces, abarca el tipo de cable, conectores y las características técnicas, hubs, conversores de medio, transceivers y multiplexores. En la capa de datos se responsabiliza de framing, de direccionamiento, control de errores, y aquí está el switch o el bridge, el puente, ¿no? En la capa de red, dice, el nivel de red es el responsable de routing extremo a extremo entre redes lógicas, no redes físicas. La parte inalámbrica son los routers. Aquí no estamos hablando del cableado. Transporte. El nivel de transporte es responsable de los datos transmisor de la red, también del flow control y la fragmentación. En la capa de sesión, dice, el nivel de sesión define el establecimiento y finalización de la comunicación entre sesiones de los sistemas de la red. En la capa de presentación, el nivel de presentación define la conversión de datos. Certifica que el dato es presentado a la aplicación de un formato, en un formato legible. Y por último, la aplicación. Es el nivel de aplicación es la interfase entre las aplicaciones del sistema, maneja las comunicaciones interaplicación. Es decir, mediante qué software el cliente o el usuario va a hacer la configuración de estas. El modelo de red es solo una representación del funcionamiento de una red. El modelo no es una red real. No es una red real. Es solo una representación. El modelo TCP/IP aquí es más compacto. Aplicación, transporte, internet, acceso a la red. Las topologías son dibujos que representan el cableado de la LAN. Existen diversas topologías: estrella, anillo, bus y malla. Topología en bus, Ethernet AS400. Formada por un cable, o que le vamos a llamar bus, compartido al que se conectan las estaciones o los nodos. Hay finales de segmento conocidos como cargas terminales. ¿Cuáles son sus pros? Vamos a ver pros y contras. Bajo costo de implementación, realmente no necesita una implementación costosa. ¿Cuáles son los contras? Todas las estaciones comparten el medio, no hay repeticiones. En caso de ruptura del cable, las estaciones quedarían incomunicadas. El hecho de que todas dependan de un mismo cable, pues bueno, si le pasa algo, si se daña, pues en automático todas quedan incomunicadas. Aquí está la topología de bus. Topología de anillo, el token ring. ¿Cuáles son los pros? Todas las estaciones se consideran repetidoras, ya que la información pasa por todas las estaciones que se encuentran en el camino desde el origen hasta el destino. Todas las estaciones pueden repetir la señal, aunque ésta no vaya destinada a ellas. La señal se repite bit a bit sin almacenarla. ¿Cuáles son los contras? Si una estación cae, puede provocar la caída de la red entera. Aunque aquí ya todas serían repetidoras, pero aquí el hecho de que alguna falle, si nos genera en el ciclo alguna falla. Topología de malla. ¿Cuáles son los pros? Todas las estaciones están interconectadas directamente. Aquí no es como que vamos pasando en secuencia, ¿no? Aquí todas están conectadas con todas. Existen múltiples caminos para cada destino, de modo que la integridad del enlace es muy segura. En caso de ruptura del cable, las estaciones no pierden la comunicación. ¿Por qué? Porque aquí no vamos en secuencia. ¿Cuáles son los contras?
Coste de implementación muy elevado, imposible de implementar cuando aumenta el número de estaciones. Cuando se hacen este tipo de infraestructuras o de implementaciones, se tiene que considerar el número de nodos o de módulos. Porque a veces, aunque no sea cuestión económica, el espacio físico, la estructura, también no nos puede dar para el número de módulos o de nodos que se vayan a establecer en red. Topología en estrella, el éter. Todas las estaciones se conectan a un punto en común, a un concentrador. ¿Cuáles son las ventajas? No hay un punto de fallo que pueda afectar a la red entera. Permite una mejor gestión de la red. Con la aparición de los sistemas de cableado estructurado es la topología más común hoy en día. Es decir, ahí tenemos un concentrador el que tiene todos los servicios y ahí se van conectando ¿qué? El número de nodos que se vayan necesitando. Lo que sí puedo hacer es tener varios concentradores con diferentes agrupaciones o diferentes nodos. Tipos de redes. Según su alcance está la PAN, la LAN, la MAN y la WAN. Según el tipo de propagación, tenemos alámbrica o tenemos inalámbrica. Tipos de redes según su cobertura. Dice PAN, red de área personal, interconexión de dispositivos en el entorno usuario. Ejemplo, móvil, manos libres, medio infrarrojo o Bluetooth. Es decir, cuando yo conecto en el coche, por ejemplo, mi teléfono con el radio, o con el radio es una red PAM, es una red personal. LAN, red de área local. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de hasta 200 metros. Ejemplo, el instituto, tenemos una red local. Cuando es menor a 100 metros del alcance. Una red MAN, red de área metropolitana, conjunto de redes LAN en el entorno de un municipio. Esta red va en un entorno de 5 a 50 kilómetros. Lo que les decía, se puede tener concentradores, ¿no? Y una red WAN es una red de área amplia, WAN Area Network. Es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias de más de 100 metros hasta 1000 kilómetros dentro de un servicio a un país o un continente. Ejemplo, Internet. Y aquí me voy a una pregunta que me encanta hacer siempre. Regularmente decimos el Internet. Después de esta materia, quiero que se vuelvan a preguntar, ¿qué es lo correcto decir? ¿El Internet o la Internet? Cuando estamos ahorita revisando que Internet es una red que comunica o una red que comparte, ¿qué? Información. ¿Cuáles son las unidades métricas? Unidades de medidas de almacenamiento. Un byte, que la simbología es una B, son 8 bits, ceros y unos, recuerden. Un kilobyte, KB, son 1024 bytes. Un megabyte, MB, son 1024 kilobytes. Un gigabyte sería 1024 megabytes. Un terabyte son 1024 gigabytes. Un petabyte es un mundo ya ahí de espacio o de información según lo veamos. Son 1024 terabytes. Un exabyte son 1024 petabytes. Un zettabyte son 1024 exabytes. Y así nos vamos. Dice un bit es la unidad más pequeña de información del ordenador. Un bit está compuesto, les decía, un byte, es un byte, está compuesto por 8 bits. Y bueno, aquí es realmente lo mismo de la gráfica de red. Teleproceso.
Vamos a ver rápido a qué se refiere el teleproceso. Gentiles visitantes. Bienvenidos a la primera videoclase de Teleprocesos 1 de TSU en Informática de la UNES Guasdualito, la cual trata de redes de comunicación de datos. Y entonces, existen muchos conceptos de redes. Unos más acertados que otros, según el punto de vista desde el cual se analice. Pero no equivocados por diferir entre ellos. Sin embargo, debe aclararse que las redes hoy en día no solo están asociadas a las computadoras, como antes se trataba, sino que el intercambio de información en actualidad incluye numerosos dispositivos inteligentes capaces de enviar y recibir datos, como por ejemplo, tabletas, teléfonos, cámaras, relojes, consolas de juego y hasta automóviles. Pero, las redes pueden clasificarse por varios aspectos como su manera de difusión, la cual puede ser punto a punto. Es decir, un enlace directo de dos vías entre dos únicos usuarios. O punto a multipunto, que se refiere a un mensaje que se transmite de uno a varios usuarios. Otros aspectos son los medios utilizados para la transmisión, los cuales por lo general son cableados, independientemente si son metálicos o de fibra óptica, o inalámbricos. Basados en tecnologías para transmisión sin cables, con el uso de antenas. También se clasifican según su área de extensión o cobertura, como las redes de área personal, o PAN, que abarcan distancias que no pasan de 10 metros generalmente, o las redes de área local, que cubren algunas decenas de metros, cableadas o inalámbricas como el Wi-Fi. También están las de área de campus, las cuales no son más que varias LANs interconectadas o una red LAN extendida. Luego están las de área metropolitana, que usan tecnologías como DSL para usuarios fijos, LTE o WiMAX para móviles y cubren ciudades enteras. Finalmente, las redes de área amplia, o WAN, que interconectan ciudades, países, e incluso continentes usando radioenlaces, cables submarinos o satélites. Y, según su topología, pueden ser en bus, que usa una línea común de doble vía en la que el mensaje pasa por cada usuario en el camino hasta llegar a destino. O en anillo, en la que se cierra el bus para transmitir en un solo sentido y evitar colisiones. Puede ser doble para darle más redundancia y añadir doble vía. También, en estrella, donde un dispositivo central se encarga de controlar el tráfico de paquetes. Y la caída de un usuario no afecta a los demás. Todos los mensajes pasan por este dispositivo, el cual se encargará de llevarlos directo a destino, aprovechando mejor el ancho de banda. Además están la de árbol, que tiene un equipo raíz que controla lo que entra y sale de la red, estableciendo jerarquías entre usuarios. En malla, donde todos se interconectan entre sí. Y la mixta, que combina dos o más topologías de las anteriores. Bien. Espero que ya manejemos el concepto básico de redes y salgamos reforzados de esta videoclase. Hasta luego. Soy Iván. Ok. ¿Qué es repaso de lo que ahorita estuvimos viendo, no? Gentiles. Transmisión en línea. Los sentidos de transmisión en línea de comunicaciones, dice, una línea de comunicación tiene dos sentidos de transmisión que pueden existir simultáneamente o no. Por este motivo existen los siguientes modos de transmisión. La simplex, que es la línea transmite en un solo sentido, sin posibilidad de hacerlo en el otro. Esta modalidad se usa exclusivamente en casos de captura de datos, en localizaciones lejanas o envíos de datos a un dispositivo de visualización desde una computadora lejana. Dos ejemplos pueden ser los de captura de datos en estaciones meteorológicas y la transmisión de información a los señalizadores luminosos en las carreteras. En pocas palabras, o para que puedan comprenderlo mejor, no hay respuesta, solamente viaja por un sentido, es decir, solamente hay información por un sentido, pero no hay respuesta. Half duplex. La línea transmite en ambos sentidos, pero no simultáneamente. Primero transmite y luego recibe. Ay, perdón. Entonces, no lo puede hacer simultáneamente. Primero hacia un lado y después hacia el otro. Full duplex. La línea transmite en dos sentidos de manera simultánea.
Medios magnéticos. Una de las formas más comunes para transportar datos de una computadora a otra es almacenarlo en una cinta magnética o medios removibles, por ejemplo, el DVD, las USBs, no, perdón, los DVD, los regrabables, perdón. Transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y leerlos de nuevo. Aunque este método no es tan sofisticado como usar un satélite de comunicación geosíncrono, a menudo es mucho más rentable, en especial para las aplicaciones en las que el ancho de banda alto o el costo por bit transportado es el factor clave. Par trenzado. El trenzado se debe a dos cables paralelos que constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los cables, las ondas de distintos trenzados se cancelan y el cable irradia con menos efectividad. Por lo general, una señal se transmite como la diferencia en el voltaje entre los dos cables en el par. Esto ofrece una mejor inmunidad al ruido externo, ya que este tiende a afectar ambos cables en la misma proporción y en consecuencia el diferencial queda sin modificación. La aplicación más común del par trenzado es el sistema telefónico. Cable coaxial. El cable coaxial es otro medio de transmisión común conocido simplemente como coax. Este cable tiene mejor blindaje y mayor ancho de banda que los pares trenzados sin blindaje, por lo que puede abarcar mayores distancias a velocidades más altas. Hay dos tipos de cable coaxial que se utilizan ampliamente. El de 50 ohms es uno de ellos y se utiliza por lo general cuando se tiene pensado emplear una transmisión digital desde el inicio. El otro tipo es el de 75 ohms y se utiliza para la transmisión analógica y la televisión por cable. Líneas eléctricas. Las redes de telefonía y de televisión por cable no son las únicas fuentes de cableado que se pueden reutilizar para la comunicación de datos. Hay otro tipo más común de cableado, las líneas de energía eléctrica. Estas líneas transportan energía eléctrica a las casas y el cableado eléctrico dentro de las casas distribuye la energía a las tomas de corriente. El uso de las líneas eléctricas para comunicación de datos es una idea antigua. Aquí tenemos el esquema de una red que utiliza el cableado eléctrico en el hogar. Aquí tenemos el cable, la señal de datos y bueno, la señal eléctrica. Fibra óptica. Muchas personas en la industria de la computación sienten un enorme orgullo por la rapidez con que la tecnología de las computadoras está mejorando, según la ley de Moore, la cual predice una duplicación de la cantidad de transistores por chip aproximadamente cada 2 años. Aquí dice que cada 2 años, lo podemos interpretar que cada 2 años las computadoras o los sistemas de cómputo se empiezan a volver obsoletos. La PC original de IBM en 1981 operaba a una velocidad de un reloj de 4.7 MHz. 28 años después, la PC puede operar una CPU de 4 núcleos de hasta 3 GHz. Este incremento es una ganancia, un factor aproximado de 2.500 o de 16 por década. Impresionante. Digo, y se vuelven obsoletos no porque no funcionen, sino porque hay cosas mucho más potentes o dispositivos mucho más potentes y mucho más rápido que lo hacen ver obsoleto. Hice 3 ejemplos de un rayo de luz desde el interior de las fibras de sílice que incide sobre el límite entre aire y sílice a distintos ángulos. Ve, un atrapador atrapada por reflexión interna total. Aquí tenemos la fuente de luz, cómo va la reflexión interna total, ¿no? No se escapa nada. Y bueno, yéndonos al control de acceso de medio, quiero que
o me gustaría verlo en este video y ahorita lo platicamos. Hola a todos, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de control de acceso al medium. ¿Alguna vez te has preguntado cómo son las conexiones? ¿Cómo puedes conectarte a internet? ¿Qué es lo que hace que Telmex te pueda dar una conectividad o Megacable o cualquier otro proveedor de servicio de internet? De eso se trata nuestro tema. Vamos a analizar por qué se debe definir una buena topología al conectarse. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta capa? Es responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de la interfaz de los dispositivos finales. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esta capa, el control de acceso al medio, que prácticamente es la capa de enlace de datos, es la que se va a encargar de hacer la conexión entre el dispositivo final y la interfaz de red que se vaya a utilizar, ya sea una conexión por medio de Wi-Fi o una conexión por medio de cable, que comúnmente se le conoce como Ethernet. Permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de la capa física y encapsula los paquetes de la capa 3 por una IPv4 o una IPv6. Esto quiere decir que el control de acceso al medio va a permitir que las capas superiores puedan conectarse hacia la red. También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas. Este es el primer paso para poder rebotar esa información errónea. La capa de acceso a la red lo que agrega es algo que se llama trailer de la trama, que les permite verificar, validar que ese envío de tramas sea correcto. ¿Cuáles son las subcapas? Aquí se divide en dos, tiene dos subcapas. Vamos a ver cuáles son. Lo primero que son los estándares de la IEEE 802, que están las redes LAN, MAN, son específicamente para el tipo de red Ethernet, WLAN, que son las WLANs, WPAN, igual WLAN Personal Area Network. Y la segunda capa, la capa de enlace de datos, que es la que consta de dos subcapas, que es la de control de enlaces lógicos, comúnmente conocidas como LLC, y control de acceso al medio, comúnmente conocido como MAC. Como podemos observar en el diagrama, la capa de enlace de datos del Data Link, que dice, tiene dos capas, dos subcapas, que es LLC. Perdón, es que era esta y esta. Sublayer LLC, que significa, ya dijimos, control de accesos lógicos, y tiene la subcapa llamada MAC, control de acceso al medio. En la subcapa de LLC está la IEEE 802.2, que prácticamente se refiere a ¿qué? Se refiere a las WLAN, que son a las Wireless LAN, y a las WPAN, que son las Wireless Personal Area Network. Es decir, se refiere a las redes inalámbricas. Y en la subcapa MAC, es control de acceso al medio, está prácticamente la red IEEE 802.3, la IEEE 802.11 y la WPAN, la IEEE 802.15. Hay varios estándares. Para la Ethernet, que es la IEEE 802.3, hay varios estándares Ethernet. Por ejemplo, aquí es donde están las conexiones que comúnmente se le conoce como Ethernet, Gigabits o Giga Ethernet, o 10 Giga Ethernet o Fast Ethernet, que son las velocidades. Para las WLAN también existen varios estándares de diferentes tipos de comunicación inalámbrica. De la misma manera, para las redes de área personal, que son por lo regular son las conexiones vía Bluetooth o RFID, que son de más baja frecuencia. Esas son las subcapas con las que cuenta eso. Pero ¿quiénes se encargan de determinar cuál es la función o cómo se van a determinar esos estándares? Se llaman comités, y en este caso los protocolos de la capa de enlace de datos lo definen las organizaciones de ingeniería. Estas son las encargadas de definir los estándares, y en ellas encontramos la IEEE, ANSI, ISO, ITU, que es el Instituto de Electricidad y el Instituto de Electricidad y Electrónica, o ingenieros del Instituto de Electricidad y Electrónica, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional de Estándares. Ellos son los que se encargan de definir cuáles son los lineamientos que se van a seguir para poder transmitir la información. ¿Qué topologías encontramos en esta capa?
Encontramos dos, ya sabemos que hay dos tipos de topologías, las físicas y las lógicas. Las físicas es cómo van a estar las conexiones y la lógica, cómo son las conexiones virtuales y cómo se va a comunicar los dispositivos finales con los dispositivos intermediarios. Pero dentro de las redes WAN hay tres tipos de topologías, la punto a punto, la hub and spoke y la topología malla. La topología punto a punto es la más simple y más común que se utiliza. Esto va a consistir en que un enlace permanente entre dos dispositivos, ahorita les voy a explicar con un diagrama, es decir, entre un router y otro router es conexión directamente entre ellos dos. Esa es una topología, punto a punto. Una topología hub and spoke es como una topología en estrella que es similar a esto en las redes LAN, donde hay un router central que va a estar interconectando con los sitios, con las sucursales o que va a ser la conexión principal. Y la topología en malla es una topología que proporciona alta disponibilidad, pero que va a requerir más, más conexiones o va a requerir más recursos para poder hacer este tipo de conexiones, ¿no? La topología en malla es cuando todos están conectados entre sí. Vamos a explicar un pequeño diagramita más o menos, ¿no? Topología punto a punto, esos círculos vienen siendo los routers, ¿ya? Y esos son routers que van a estar conectados. A continuación les voy a explicar en un diagrama, a manera de más detalle, cómo sería una topología punto a punto, una topología en estrella y una topología en malla dentro de una red WAN. Esto quiero que pongan mucha atención porque esto es lo que vamos a configurar al finalizar el cuatrimestre. Debemos estar configurando este tipo de topologías. El objetivo del siguiente diagrama es ejemplificar cómo es una conexión WAN punto a punto. Tenemos dos routers que conectan, estos es una red LAN, de este lado es otra red LAN. Quieren conectarse entre esta red LAN que está en Ocosingo y esta que está en San Cristóbal, supongamos. Quieren hacer la conexión. Esta conexión se va a ejemplificar de esta manera con un cable serial, que es una conexión directa entre router y router. Pero en realidad esto tiene que salir por un proveedor de servicio de telecomunicaciones y no va a quedar acá. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que conectarse a un proveedor de servicio de telecomunicaciones y acá a un proveedor. Y ahí tendríamos una red, un enlace punto a punto que es dentro de una red WAN, una topología punto a punto. Dentro de una topología en estrella, en una conexión WAN, vamos a encontrar que va a haber un router en el centro y por ejemplo esta es una red LAN 1, una red LAN 2 y esta es una tercera red LAN. Esta tercera red LAN también se quiere conectar a la red. Este router que está en el centro va a ser que va a coordinar la comunicación entre todos estos routers. Este con este, y este con este, y este con este. Esa es su función. Este router hacer la conectividad y aquí vamos a tener entonces una topología, un enlace WAN, pero que es con una topología en estrella. Ahora imaginen que tenemos el siguiente diagrama y necesitamos conectar varias redes LAN a toda esta topología WAN. ¿Qué pasaría si un equipo de esta red LAN 3 se quiere comunicar con un equipo de la LAN 1 y deja de funcionar ese enlace? Perdería la conectividad. O un equipo de la LAN 3 con un equipo de la LAN 4 y deja de funcionar esto. Perdería conectividad. Lo que tenemos que hacer aquí es una topología en malla porque este router va a tener un camino alterno con este router. Y este router va a tener un camino alterno con este router y este router de la misma manera tendrá un camino alterno con este y así sucesivamente. Por ende, todos quedan interconectados, lo que quiere decir que este router que está acá, déjenme dibujarlo bien, si un equipo de esta LAN 3 manda un mensaje a un equipo de esta LAN 4 y falla este enlace, no pasa nada porque puede buscar la ruta más corta o la alterna que tenga ese router. Esta topología, este enlace WAN, estos enlaces WAN que tenemos aquí se le conoce como una topología en malla porque todos los routers van a estar conectados entre sí. Y eso es lo que vamos a llegar a configurar más adelante. Espero que haya quedado clara la explicación de cómo contextualizar la parte de las topologías dentro de una red WAN. Dentro de la capa de enlace de datos tenemos dos tipos de comunicación, el half duplex y el full duplex. Half duplex es cuando solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez un paquete, podemos llamarle así. Se utilizan en las WLAN, en las white LANs,
y la topología es una topología de bus heredada con bus Ethernet. Es como cuando, por ejemplo, escuchan ustedes, van en un taxi y escuchan que el taxista habla por radio, él habla y del otro lado escucha, cuando deja de hablar, el del otro lado responde. Es prácticamente el principio de funcionamiento. Y en una topología y en una comunicación full duplex, el canal de comunicación es bidireccional, es decir, permite que ambos dispositivos transmitan al mismo tiempo y respondan al mismo tiempo. Entonces, es una comunicación de manera simultánea. Los switches Ethernet funcionan en modo full duplex, que quiere decir que están recibiendo paquetes y están enviando paquetes. Espero que haya quedado claro todo esto. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para aclarar esas dudas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, pues hasta aquí serían los temas que vamos a revisar. Si tuvieran alguna duda, comentario, algún problema con algún producto para subir a su plataforma, estoy pendiente tanto en la plataforma como en mi correo electrónico, que es rferrer@unisam.edu.mx. Muchas gracias.